interreaccionándolo según sus actividades. Bueno, nosotros, aunque no es una empresa demasiado grande en su número, una actividad demasiado grande, sí tenemos muchísimas profesiones diferentes, principalmente lo que tiene que ver con los talleres y las profesiones propias de ellos. Trabajamos con un equipo del taller de estudios laborales que tenía persona muy formada en lo que tiene que ver con todo lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores, quien a partir especialmente de una metodología participativa, los trabajadores iban comentando en todas estas reuniones cómo trabajaban ellos, cuáles eran desde el momento que entraban hasta el momento que se iban, o en otros momentos también, cómo era específicamente su trabajo. Se fue haciendo todo, internacionándolo también, cómo trabajan los otros, porque muchas veces uno naturaliza sus propias condiciones sin saber realmente cómo está trabajando. Y con las experiencias de estos compañeros fuimos desarrollando un primer borrador de cuáles son las condiciones de trabajo y de inseguridad en la cual realmente estábamos y qué es lo que nosotros creíamos cómo realmente teníamos que trabajar. De esta forma se fueron aislando conceptualmente las condiciones de trabajo riesgosas y se estableció un primer borrador haciendo hincapié principalmente, esto es lo que nos señalaban los compañeros del taller de estudios laborales, en prevenir desde la fuente las causas que pueden haber hacia los accidentes. Y se vio en este sentido, era totalmente diferente la política que podíamos establecer nosotros con la política que se venía estableciendo de la empresa. Este anteproyecto, el primer borrador de anteproyecto del convenio, fue editado y trabajó entre un grupo representativo de los compañeros de diferentes sectores para que le hicieran todas sus correcciones. Por otra parte, también fue visto por un abogado y por especialistas en seguridad e higiene. El segundo, a partir de este resultado se hizo un segundo borrador que se imprimió ya para todos los trabajadores del ámbito de subterráneo, junto con planillas en las cuales podían hacer modificaciones, propuestas, agregados y donde cada compañero fue llenándolo. De él finalmente se hizo el borrador final del proyecto de convenio que tenemos actualmente, que fue discutido en las asambleas y fue aprobado por las diferentes asambleas de todos los sectores que tenemos. Un punto central de este convenio fue la creación de delegados de prevención y seguridad, figura que en nuestra empresa no existía. En junio de 2006 se presentó una nota al Ministerio de Trabajo solicitando ya la conformación mixta de seguridad e higiene en el ámbito de subterráneos, y el día 4 de diciembre de 2006 se acordó ya la conformación de esta comisión mixta de seguridad e higiene con delegados propios de los trabajadores, pero al día de hoy esta comisión no la pudimos terminar de formar concretamente para la práctica y para que empiece a actuar. Y quiero volver al primer problema que había comentado, que es el problema con respecto a la inseguridad en lo que es nuestra propia tarea, que es la tarea de transportar, en nuestro caso transportar pasajeros, y donde la inseguridad del trabajador es la inseguridad también de los pasajeros que viajan junto con nosotros. Y siempre tener presente el problema del 6% de los, entre comillas, pasivos, el problema de la concesión y este problema del decreto de emergencia ferroviaria. En noviembre del 2004 se presentó un informe sobre las condiciones de mantenimiento del material rodante en las instalaciones fijas. Es un informe que era una carpeta que tenía fotos de todo lo que nosotros explicamos después en este informe, y que si no lo ve un técnico, si lo lee así nomás, obviamente no reconoce, sino que necesita las fotos. Este informe lo elaboramos los delegados, donde se realizó una inspección propia nuestra de los delegados, utilizando solamente los sentidos directamente, sin instrumental complementario. A esto es lo que se le llama el mantenimiento periódico, que se hace cada 15 días. Y de esta forma conformamos todo un informe bastante extenso, donde demostramos que el propio trabajador, especialmente el trabajador de los talleres, o en otro caso entre los trabajadores que trabajan sobre la línea, realmente tenían mucho que decir sobre realmente cuáles eran las condiciones de seguridad en las que estábamos. Nuestra intención era hacer un segundo documento ya utilizando herramientas propias para conocer realmente cuáles son las condiciones de material rodante en las instalaciones,
Pero este no fue necesario porque ya el primer documento que habías hecho solamente con los sentidos en forma directa ya era totalmente concluyente. Este informe lo que mostraba era que, por ejemplo, con respecto a las formaciones, había un 90% de las formaciones que no estaban en condiciones de salir a dar servicio, y no por cualquier tipo de problemas. Asimismo, este informe nosotros lo presentamos en los ámbitos de la ciudad, porque Subterráneo es propiedad de la ciudad, y en los ámbitos de la nación, porque de alguna medida, por el contrato de licitación, legalmente nosotros pertenecemos al ámbito nacional, y se presentó en diferentes ámbitos, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, a muchos diputados, y en ámbitos particulares en los cuales tengan algún tipo de intervención. Y la situación, digamos, se fue agravando permanentemente porque había muchos compañeros, principalmente los conductores, que tienen que salir a dar vueltas, que salen 6, 7, 10 veces según la línea en la cual trabajen, y los compañeros decían, yo no quiero salir más, porque cada vez que salgo yo no sé si vuelvo. Este es un problema muy profundo que tiene el compañero, porque permanentemente viene una tensión que es hacia sí mismo, que la transmite a su familia, que la transmite hacia los compañeros, y en un plantel que capaz en un turno mañana trabajan 40 compañeros, que haya 10 compañeros que tengan permanentemente miedo a salir, que cada vez que tienen que accionar, no saben si accionar o si quedarse en la estación, es un problema que nosotros era de muy difícil resolución. Terminado toda esta situación, bueno, desembocó el conflicto. Y lo que conseguimos en este conflicto fue que se arme una comisión especial sobre las condiciones de mantenimiento, en las cuales participaba la Secretaría de Transporte, la Unión Tranvía Automotor, que es nuestro sindicato, el Cuerpo de Subterráneos y la empresa Metrovías. Desgraciadamente, las 3 veces que se intentó, que se llamó a la reunión y se trató de que vengan las partes intervinientes no vinieron a la reunión. Con respecto a las condiciones que los subtes que no están en condiciones de salir, lo que se tomó en cuenta fue, por un lado, digamos, los reglamentos más laxos, que son los reglamentos de la CNRT y los reglamentos propios de Metrovías, que según ellos mismos no cumplían la formación y las condiciones para salir, y no se aplicó los manuales propios que tiene cada formación, porque cada empresa que fabrica un subterráneo da un manual de funcionamiento de condiciones técnicas, no se aplicó porque ya directamente no hay ninguna formación en condiciones de salir. Y para dar algunos ejemplos, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, se ha instalado en los últimos 2 o 3 años en toda la vía de subterráneos un cable de 13.200 volts, que según las condiciones legales tiene que estar alejado a 1 centímetro de arco, obviamente es el arco que dice que salta si hay cualquier tipo de descarga, 1 centímetro por cada 1000 volts de la condición más perjudicial que pueda tener el trabajador si se encuentra cercano a él. ¿Qué significa? Que este cable que se instaló en las 5 líneas subterráneas tiene que estar por lo menos a 13,5 centímetros de cualquier persona, sea usuario o trabajador de subterráneo. No se hizo así, se puso a la altura del hombro de las personas que trabajan en las vías, y ya hemos tenido 2 accidentes muy complicados. Uno es que se rompió este cable en la estación Constitución, tiene un chispazo y por suerte no se murió nadie. Y el segundo fue uno de los descarrilamientos que tuvimos en la D, que tuvimos la suerte que el descarrilamiento cuando iba con pasajeros, primero rompió la línea aérea, corta la luz y después cortó el cable de 13.200 volts. Si no, obviamente no habría quedado nadie. Otro problema muy importante que tenemos es el de los buguis fisurados. Tenemos muchísimas formaciones en todas las líneas con los buguis fisurados. Después de varias denuncias que se hizo con respecto a esto, la empresa soldó los buguis y obviamente al soldar las formaciones perdieron el temple. Al perder el temple empezaron a cada vez a haber mayores fisuras en los buguis. Después, bueno, hay muchísimas, lo que se llaman cabezas de acople rotas, que son las cabezas que unen una formación con otra, que si se termina de romper mientras se está dando servicio, bueno, la formación puede descarrilar. Lo mismo sucede con las cabezas, con los caños que unen las cabezas de acople, que también están hechos con materiales defectuosos. Después tenemos un problema principal, importante también, con las formaciones Fiat, que son las de la línea D,